Bueno, vamos a seguir entonces con la fisiopatología cardiovascular. Vamos a comenzar con el tema 7.2, el tema que trata sobre las enfermedades que afectan al corazón, básicamente, y la segunda parte del tema 7. Bueno, dentro de las enfermedades del corazón vamos a específicamente mencionar las cardiopatía isquémica y los síndromes coronarios, la cardiopatía hipertensiva, enfermedades del miocardio, enfermedades del pericardio y enfermedades del endocardio, o sea, las enfermedades de las paredes del corazón. Luego vamos a hacer una integración sobre la insuficiencia cardíaca, la primera insuficiencia que vamos a ver en la asignatura, ¿sí? En este caso la insuficiencia del corazón. Y voy a mencionar algunas cardiopatías congénitas que son frecuentes. Bien, comenzamos con la cardiopatía isquémica o los síndromes coronarios. Se llaman así básicamente porque la cardiopatía isquémica generalmente tiene relación con la afección de las arterias coronarias. La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en personas adultas en países en vías de desarrollo y desarrollados. La principal causa de muerte, por eso la importancia tanto para hacer investigaciones como para el tratamiento y tratar de evitar las muertes por cardiopatía isquémica. Son alteraciones cardíacas secundarias a trastorno de la circulación coronaria, es lo que les decía recién. Son las arterias coronarias las que están afectadas. Estas arterias son las que se encargan de irrigar el músculo cardíaco, con lo cual cualquier afección que tengan indirectamente generan isquemia del músculo cardíaco. Fíjense cuál es la etiología más frecuente: la aterosclerosis coronaria, es decir, el desarrollo de la placa de ateroma en esas arterias tan importantes que son las arterias que irrigan el músculo cardíaco. Antes de los 45 años, cada 5 hombres con infarto agudo de miocardio, solo una mujer lo padece. ¿eh? Es decir, es mucho más frecuente el infarto agudo de miocardio en hombres antes de los 45 años que en mujeres. Después de los 45, la incidencia ya se iguala, es bastante parecida, y la tasa de mortalidad igualmente es mayor en mujeres, ¿sí? Esto tiene que ver con la falta de protección que ocurre en mujeres posmenopáusicas por el descenso de estrógenos. Si bien no se conoce exactamente cuál es el efecto de los estrógenos sobre el efecto benéfico, ¿no?, de los estrógenos sobre el endotelio de las arterias, sí se ha demostrado que hay una relación entre los estrógenos y una menor incidencia de enfermedad isquémica cardíaca, ¿sí? Muchas preguntas surgen de esto, y bueno, ¿por qué, por ejemplo, no se hace reemplazo hormonal después de los 45 años cuando la mujer se vuelve menopáusica? Es una edad aproximada, ¿verdad? Bueno, en general el reemplazo hormonal da buenos resultados mientras la persona se vuelve menopáusica, pero si se hace reemplazo hormonal luego de que ya la menopausia está instaurada, se ha visto que no tiene ningún efecto benéfico. Al contrario, el reemplazo hormonal a veces causa otros problemas, por ejemplo, la aparición de tumores. Así que está muy discutido esto del reemplazo hormonal. Lo cierto es que las mujeres están protegidas contra la cardiopatía isquémica antes de los 45 años y es más frecuente en hombres a esa edad. La evaluación correcta y conocer, tener un buen diagnóstico y rápido de los pacientes que están sufriendo una cardiopatía isquémica es crucial. Disminuye, por supuesto, mucho el riesgo de muerte. Así que una evaluación correcta y rápida, reconocer los signos y síntomas es fundamental para evitar un mal mayor, que en este caso sería un infarto agudo de miocardio que podría llevar a la muerte al paciente, ¿sí? Así que en eso estemos atentos. Ahora vamos a ir desarrollando ese tema. Los síndromes coronarios, ¿cuáles son? Bueno, se diferencian o se clasifican entre crónicos y agudos. Los crónicos, como la palabra lo dice, progresan lentamente, en forma insidiosa, y generalmente se deben a la obstrucción en forma crónica por placas de ateroma que son estables. Ahora vamos a ver qué significa eso de estables. Por supuesto, las arterias coronarias. Producto de eso, podemos tener una angina de pecho estable, también en algunos libros la van a encontrar como clásica o típica.
o podemos tener una miocardiopatía isquémica crónica. Generalmente las personas que padecen de miocardiopatía isquémica crónica invariablemente evolucionan en insuficiencia cardíaca en forma insidiosa, lenta, progresiva, que puede también derivar en la muerte, en algunos casos muerte súbita. Después tenemos los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Comienzan abruptamente y se asocian a cambios agudos en la morfología justamente de las causas, que son las placas de ateroma. Al alterarse esa morfología de la placa, generalmente es la rotura de la placa, yo lo mencionaba en la clase anterior, lo que sucede es que se expone el colágeno subendotelial y se produce una trombosis. Esa trombosis termina de completar la obstrucción y genera estas síndromes que son la angina de pecho inestable, o también conocida como increscendo o creciente, ¿sí? Que produce una oclusión parcial, o algo mucho más grave, que es el infarto agudo de miocardio, y acá a esta altura ustedes ya saben lo que es un infarto y saben que hay células que van a morir por necrosis, ¿sí? El infarto involucra eso, muerte de células por necrosis. En este caso, ¿cuáles? Las células musculares cardíacas, ¿no? Los miocitos cardíacos, los cardiomiocitos. Cualquiera de estos síndromes, tanto los crónicos como los agudos, pueden llevar a la muerte súbita cardíaca, ¿sí? Ya vamos a ver cómo la definimos a la muerte súbita, ¿sí? Por supuesto que es un proceso también agudo, ¿no? Es un síndrome coronario agudo. Bien, la angina pectoris o angina de pecho, básicamente, o clínicamente en realidad, es esa sensación de dolor, pesadez, quemazón u opresión detrás del esternón o retroesternal que ocurre a nivel del pecho. Muchas veces esa sensación de quemazón, ¿sí? De dolor, pesadez en el pecho, irradia, ¿sí? Hacia el brazo izquierdo, como pueden ver acá, ¿sí? Generalmente en la cara inferior del brazo izquierdo es típico de un síntoma de que la paciente está sufriendo una angina de pecho. ¿Cuál es la causa de la angina de pecho? Bueno, la causa es que, y toda esta sintomatología clínica, ¿no? Este dolor, esta quemazón, a veces ese dolor y esa quemazón suele, como ocurre a nivel del pecho, justamente en la región retroesternal, en la boca casi en la boca del estómago, muchas veces se confunde con acidez. Así que por eso esto de conocer y reconocer rápidamente el problema que tiene el paciente, porque un problema menor es la acidez y esto muy grave, que es una angina de pecho. ¿Cuál es la causa? Vuelvo, me estaba yendo un poquito, me suele pasar esto que hablo demasiado y me voy un poco del tema. El músculo cardíaco no recibe en forma temporaria el oxígeno necesario, entonces se produce una isquemia cardíaca. Al no recibir el oxígeno necesario, las células empiezan a sufrir. ¿Qué sucedía cuando había isquemia? ¿Se acuerdan cuando lo vimos a nivel celular? La célula comenzaba a hincharse, podía aumentar su permeabilidad, todavía era un proceso reversible, pero empieza a sufrir el músculo cardíaco el hecho de que haya isquemia en alguna parte, ¿sí? Deja de ser irrigado adecuadamente. ¿Qué tipos de anginas conocemos? Bueno, la estable o típica, como les mencionaba antes, las coronarias están estenosadas por la lesión, es decir, reducida su luz, no pueden adaptarse al requerimiento del ejercicio, es decir, yo tengo una arteria coronaria que irriga al miocardio y cuando quiero hacer ejercicio esa arteria coronaria tiene que dilatarse para que llegue más sangre a ese músculo que va a estar haciendo un ejercicio. Si está estenosada, tiene una placa de ateroma, no va a poder hacer esa dilatación, esa elasticidad va a estar afectada, no va a llegar suficiente sangre y va a aparecer la sintomatología que veíamos recién, el dolor de pecho, el ardor. Se alivia generalmente con nitroglicerina, que es la nitroglicerina, justamente un vasodilatador que se da en forma sublingual. Las personas que saben que tienen placas de ateroma en las arterias coronarias ya están con esta pastillita en el bolsillo porque ante un comienzo de la sintomatología lo pueden revertir generando esa vasodilatación. La angina de pecho
inestable es una condición más grave, ¿sí? Porque se asocia con rotura o ulceración de la placa, y se puede desarrollar trombosis. Esa trombosis puede propagarse. Si se propaga en el lugar, va a generar un infarto, básicamente. Ahora, puede embolizarse pequeñas cantidades de esa trombosis y ir a ocluir vasos más pequeños dentro del mismo miocardio, y generar también la sintomatología de angina. Ese es el concepto de microinfarto. A veces también la ulceración de la placa genera un vasoespasmo, que momentáneamente ocluye, ¿sí?, el pasaje de sangre por la arteria coronaria y genera la sintomatología de angina de pecho. Otra situación es esta angina variante o de Prince-Metal, ¿sí?, esta variante de Prince-Metal, que se asocia con un vasoespasmo. Aquí hay que sí hacer la diferencia. Estas personas no tienen, en general, placas ateroscleróticas, o sí las tienen, ¿sí?, pero no están ulceradas, y no están ocluyendo una gran cantidad de la luz, sino que lo que ocurre es un vasoespasmo que produce la limitación del flujo sanguíneo. Generalmente se tratan con drogas que bloquean los canales de calcio para inhibir ese vasoespasmo, que es producido por la contracción de células musculares lisas. Bien, vamos a algunas características de la angina inestable y la angina estable para poder compararlas. La angina estable es la que se produce ante una situación de ejercicio físico, ¿sí? Yo siempre les doy el mismo ejemplo, es el caso del abuelo, ¿sí?, que decide, en vez de tomarse el ascensor, dice: me siento bien hoy, voy a subir al quinto piso donde vivo por escalera. Pero ese abuelo tiene una placa de ateroma en sus arterias coronarias, el corazón comienza a demandar más oxígeno y esas arterias coronarias no se lo pueden brindar, entonces aparece la sintomatología, el dolor quemante, ese dolor retroesternal, ¿sí?, que asusta mucho a la persona y que lo que hace es dejar de hacer ejercicio. Es decir, que ocurre entonces, como dice aquí, en situaciones predecibles, frente a una demanda, aumento de la demanda de oxígeno por el músculo cardíaco. Suele constituir una condición crónica, es decir, tiene las placas, así que eso no lo puede evitar. Y les decía yo que ¿qué va a hacer cuando siente el dolor? Va a detener el ejercicio, va a dejar de subir la escalera, se va a quedar en ese piso, va a tomar el ascensor. Entonces, ¿por qué? Porque justamente se va a aliviar de esa manera la demanda de oxígeno y por lo tanto se va a aliviar la sintomatología. Si sigue presente la sintomatología, lo que va a hacer esta persona es tomarse la pastilla de nitroglicerina, en realidad se la va a poner sublingual y rápidamente le va a generar vasodilatación a nivel de las arterias coronarias. Fíjense, el 70-80% de los casos se da en personas de 50 a 60 años, ¿sí? O sea que la angina estable generalmente corresponde a personas de más edad. La angina inestable es un síndrome agudo. Ocurre en forma impredecible, lo que lo hace mucho más grave, ¿sí? Ocurre incluso en momentos de reposo, y por periodos prolongados. Es decir, que ni siquiera con una pastilla de nitroglicerina puedo evitar la sintomatología. Ocurre en reposo y por periodos prolongados. Hay mayor riesgo vital y de compromiso isquémico miocárdico, sobre todo porque lo que decíamos recién, la angina inestable tiene que ver con la ulceración de la placa, con la formación de un trombo, y que ese trombo puede o propagarse y generar una situación clínica más grave, que es el infarto agudo de miocardio, o desprenderse pequeñas partes de ese trombo e ir a ocluir microcirculación y que se generen microinfartos. Así que hay un mayor compromiso vital y isquémico del miocardio. Miren, acá tienen las situaciones en que se da angina de pecho estable y angina de pecho inestable, teniendo en cuenta la estabilidad o la inestabilidad de la placa. ¿Qué le da estabilidad a una placa? Fíjense, que la capa fibrosa, que veíamos el otro día, que se conforma cuando se está desarrollando, cuando hay aterogénesis, sea abundante, y que el core lipídico sea lo menos posible. ¿Cómo se consigue esto de estabilizar una placa? Bueno, eliminando factores de riesgo. Si una persona que sabe que está desarrollando placas de ateroma
cambia su estilo de vida, la placa probablemente no se elimine, ¿sí? Pero puede que aumente su capa fibrosa y de esa manera hacerla más estable. Recuerden que esto luego se tapizaba con células endoteliales, ¿eh? Y si disminuye factores de riesgo como el tabaquismo, la hiperlipidemia, va a disminuir el daño endotelial y va a disminuir, por supuesto, la captación de LDL por, por los macrófagos que están en la placa. De esa manera se genera una placa estable, ¿eh? Esto es patológico, obviamente que es patológico, porque cuando el miocardio necesite más oxígeno, acá tengo reducida la luz, es probable que no se lo pueda dar, pero existe menos compromiso vital. ¿Por qué? Porque existe menos posibilidad de que se dañe y que se genere un trombo en esta zona o se desprenda. Una placa inestable generalmente tiene este origen, ¿sí? Menor capa fibrosa y un core lipídico muy importante. Esta es una placa que ha seguido creciendo y que generalmente está asociada a la acumulación de factores de riesgo, la hiperlipidemia, el tabaquismo. El hecho de que la capa fibrosa sea más fina, fíjense, va a generar que el mismo flujo sanguíneo produzca erosión de la placa, la ulcere, se dañe y se genere un trombo allí que puede ocluir totalmente y generar un infarto o, como les dije, embolizarse. Espero que haya sido claro esto, porque es importante que entiendan cuál es el mecanismo por el cual se generan estas cardiopatías isquémicas. Bien, lo más grave que puede ocurrir, antes que la muerte, por supuesto, es el infarto agudo miocárdico, ¿sí? Este infarto agudo del miocardio, o IAM, es la muerte celular de las miofibrillas o de los cardiomiocitos causada por falta de aporte sanguíneo, ¿sí? Basado en esto que veíamos recién, la oclusión aguda o total de la arteria, de un momento por otro, ¿sí? Fíjense rápidamente, acá tienen la arteria circunfleja, ¿eh? Ocluida totalmente, generando un infarto de una zona del miocardio. ¿Cuáles pueden ser las causas? La trombosis, el espasmo de vasos sanguíneos, drogas vasoconstrictoras, pero la más importante es esta, ¿sí? La ulceración de una placa y el desarrollo de trombosis, ¿eh? Dentro de las drogas vasoconstrictoras pueden ser drogas de abuso, como la cocaína, que puede generar esos vasoespasmos, ¿no? Cuando hay un exceso de ese tipo de drogas vasoconstrictoras. El infarto agudo de miocardio es esto que les comentaba en parte, que hay que hacer un buen diagnóstico y rápido y certero para evitar la muerte miocárdica en la mayor parte posible, ¿no? Así que sea la muerte del miocardio que está ocurriendo en el infarto sea lo menor posible, ¿sí? Que no se haya una gran propagación de esa muerte. Cuando hay obstrucción arterial coronaria se reduce el flujo sanguíneo, ¿sí? Provocando isquemia, ¿no? Entonces, aparece la disfunción del miocardio. ¿Y qué va a hacer el miocardio si hay isquemia? Va a empezar a generar glucólisis anaerobia, ¿eh? Va a aumentar el lactato producto de que disminuye el ATP haciendo glucólisis anaerobia. Desde que se produce el infarto hasta que pasan 20-30 minutos, ¿sí? Hay un momento, digamos, ¿sí? Que va a aparecer la sintomatología de esta típica de la angina, que el dolor o presión y que irradia hacia el brazo izquierdo, ¿sí? Y en esos minutos está justamente ocurriendo eso, ese dolor que se dispara probablemente es por el sufrimiento de las células miocárdicas que hace que se libere bradiquinina, que se estimulen eh, nervios aferentes, sobre todo de la zona vagal, y que generan ese dolor o opresión a nivel retroesternal. Y lo que está ocurriendo es eso, básicamente. Hay isquemia y hay aumento de lactato y disminución de ATP. Cuando la ATP disminuye por un nivel ya crítico, como veíamos en los primeros temas, la lesión va a ser irreversible. Y fíjense que eso en el miocardio ocurre alrededor de los 20 a 30 minutos. ¿Qué quiere decir esa lesión irreversible? Que hay muerte, hay necrosis de las células. Fíjense que el inicio de la reducción de ATP ocurre enseguida, ¿sí? Enseguida, en segundos ocurre. La pérdida de contractilidad ocurre antes de los 2 minutos, junto con el dolor. Y fíjense lo que ocurre en el resto del tiempo. El ATP reducido al 50% de lo normal a los 10 minutos.
y al 10% de lo normal a los 40. O sea que fíjense que esto entre los 10 y los 40 minutos es un momento crucial para hacer el diagnóstico y tratar de evitar más muerte del miocardio. ¿Mm? Acá ven cómo se va acumulando miocardio muerto, ¿eh? ¿Sí? A medida que pasan las horas, en este caso son horas, pero fíjense, dentro de la hora la cantidad de miocardio muerto es poco, pero si pasa más tiempo, ¿eh? Hay menos miocardio isquémico, ¿eh? No muerto, sino isquémico, y que se puede recuperar. Recuerden, cuando hay isquemia estamos en una fase reversible y se va acumulando miocardio muerto, que ese ya no se puede recuperar. ¿Mm? Aparece lo que se conoce lesión celular irreversible. Y esto ocurre desde los 20 minutos aproximadamente en adelante. O sea que en esa fase es en la que actuar. ¿Cómo? Con RCP, por eso está tan en boga y estimulado el conocimiento y aprender a hacer RCP, resucitación cardiopulmonar, y si no, los aparatos desfibriladores, que son los que estimulan el músculo cardíaco y tratan de que vuelva la contractilidad. Pero ¿cuándo hay que actuar? En este momento. Cuando más miocardio muerto se genere, menos posibilidades de recuperar ese miocardio, ¿m? Y más grave va a ser el daño por reperfusión. Cuando más miocardio muerto, más grave va a ser el daño por reperfusión. ¿Se acuerdan que la reperfusión traía calcio, traía oxígeno y eso generaba especies reactivas del oxígeno que, lejos de generar una mejora, y el calcio activaban proteasas, especies reactivas del oxígeno, y dañaban aún más el miocardio. O sea que cuando menos miocardio muerto, mejor va a ser la reperfusión. Cuando más miocardio muerto, más daño va a generar la reperfusión. Fíjense, esto es importante también reconocerlo, la arteria coronaria que está obstruida por cómo es la circulación coronaria, a medida que pasa el tiempo, bueno, acá todavía hay isquemia solamente, ¿sí? Pero es la zona que está en riesgo de sufrir, ¿sí? Necrosis o infarto, ¿no? En este caso, por esta arteria coronaria obstruida, esta zona. En el momento cero, a las 0 horas, bueno, obviamente acá solamente hay isquemia. A las 2 horas, fíjense cuál es la zona que más se afecta. La más alejada de la arteria coronaria. ¿Qué zona es esta? Es la subendocárdica. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, la pared del ventrículo, ¿sí? Acá está el endotelio del corazón, esto es el endocardio. La región subendocárdica es la que va a sufrir primero necrosis, mientras que la región más cercana a la arteria coronaria no sufre todavía necrosis. Ahora, si vemos un poquito más acá, van a ver que si pasan 24 horas, se genera un infarto que se conoce transparietal, porque atraviesa todo el muro del corazón, todo el miocardio, ¿sí? Así que eso es importante. Cuando se desarrolla un infarto de miocardio, la zona que más va a sufrir es la subendocárdica. Acá ahora vamos a ver, ahí estamos, vamos a ver la diferencia entre infartos transparietales y no transparietales. Acá están las tres arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda, la derecha y la circunfleja. Cuando hay una oclusión completa de esas arterias, ¿sí? Fíjense, se generan infartos transparietales, ¿sí? Que afectan a toda la pared del miocardio. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Estas dos, cuando se afectan la rama izquierda y la rama derecha, fíjense que aparte de la pared del miocardio, afectan también el tabique interventricular, con lo cual en general esos infartos generan un mayor riesgo de vida, ¿sí? Porque afectan al tabique interventricular. El tabique interventricular es lo que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y después tenemos los infartos no transparietales, ¿sí? Que es cuando hay una reducción en el flujo sanguíneo sin una oclusión completa, pues supongamos una reducción transitoria o una reducción parcial que afecta al 80% de la arteria. Lo que está cercano a la arteria se va a seguir irrigando y no va a haber infarto, pero fíjense si se afecta a la zona subendocárdica. Eso sí ocurre en una sola, en este caso está mostrando la derecha. Fíjense si ocurre reducción en las tres. Se genera
una necrosis subendocárdica circunferencial, o sea, todo el miocardio subendocárdico genera necrosis. Y si las ramas grandes de las arterias coronarias no sufren, ¿sí?, reducción, pero la reducción se hace en arterias o vasos, arteriolas o vasos pequeños que están dentro del miocardio, va a haber pequeñas zonas de infarto distribuidas a lo largo del miocardio, se llaman microinfartos intraparietales. Esas son todas las posibilidades, para que no piensen que solamente es un infarto transparietal, puede haber zonas, puede haber pequeñas zonas diferenciadas y distantes de infarto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, sin duda, la presencia de placas de ateroma. Eso asociado a los mismos factores de riesgo que componen el desarrollo de aterosclerosis, que es el aumento de homocisteína, la presencia de la lipoproteína A. ¿Se acuerdan de esta lipoproteína, la que se unía a la ApoB100 y no permitía la internalización de la EDLL y que seguía circulando? ¿Sí? La presencia de proteína C reactiva también está acompañado por el proceso de aterosclerosis. ¿Se acuerdan que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico y genera aumento de PCR? Cuando mayor aumento es cuando más aumentada está la PCR, más cerca está la persona de sufrir un infarto agudo del miocardio. El tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el alcohol y la obesidad, dietas ricas en grasas, por supuesto que también son factores de riesgo para el infarto agudo del miocardio, y evitar estos factores de riesgo reducen mucho en una persona que tiene predisposición a desarrollar placas de ateroma. Los síntomas: el dolor de pecho, las palpitaciones, pulso rápido e irregular, respiración agitada, dificultad para respirar. Eso tiene que ver con que el corazón no puede eyectar sangre, entonces se acumula en la circulación pulmonar. Tos, fatiga, debilidad, bueno, aparece el desmayo y puede haber edema generalizado también en la persona, producto de la falla del corazón como bomba. ¿Cuáles son las complicaciones de LIAM? Bueno, estas las vamos a dividir en aquellas que son de corto plazo y a largo plazo. Bueno, a corto plazo, luego de sobrevivir a un infarto agudo de miocardio, son las arritmias que pueden quedar. Estas arritmias tienen que ver con que si hubo necrosis y luego hubo una reparación del tejido, allí quedó una fibrosis, ¿no? Quedó una cicatriz. Y se puede generar arritmias debido a que la cicatriz, por supuesto, no conduce el impulso de contracción y de relajación del músculo cardíaco, y con lo cual hay arritmias. Esas arritmias pueden generar daño en la perfusión de los tejidos también, ¿no? El desarrollo de insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, que no puede eyectarse sangre hacia la circulación sistémica. La rotura de la pared ventricular, ¿sí? Si tengo debilidad producto de que esa pared sufrió necrosis por un infarto transparietal, puede haber rotura de la pared ventricular, que pase sangre al pericardio, a la zona, al espacio pericárdico. Eso es la efusión pericárdica. Como es sangre, vamos a hablar de hemopericardio, es una hemorragia, ¿no? Y si el pericardio está lleno de sangre, esa zona que hay entre el miocardio y el pericardio, se llena de sangre, el corazón no va a poder tener sus movimientos de contracción y relajación, ¿sí? Y se va a generar un shock obstructivo por esa razón, ¿sí? Se va a generar una condición que se conoce como taponamiento cardíaco. Una causa es el hemopericardio, el taponamiento cardíaco. Acá repasemos un poco, recuerden, acá hay que volver a la parte de anatomía, de histología. El pericardio es una membrana que está desprendida del miocardio, ¿sí? Y es ese pericardio el que permite y protege al corazón los movimientos de contracción, de sístole y de diástole, en definitiva, de contracción y de relajación, ¿sí? Es una membrana serosa que tiene dos capas, una visceral y una parietal. Si entre esas dos capas se llena de sangre, el corazón va a ver se va a ver comprimido y no va a poder generar esos movimientos de relajación, estos movimientos de sístole y de diástole, y va a haber un taponamiento cardíaco.
Puede aparecer la disfunción valvular también a corto plazo, también producto de que las valvas, eh, la parte miocárdica de las valvas haya sufrido algún tipo de necrosis y fibrosis. Se puede formar, recuerden, esto tiene que ver con que la parte que primero se afecta es la parte subendocárdica. ¿Mm? O sea que las válvulas son una zona de riesgo para la fibrosis. La formación de un trombo mural, ¿Mm? Eso puede ser muy grave si se forma un trombo mural que se pueda desprender y de eso generar oclusión en circulación sistémica. Y se puede generar una pericarditis aguda también, ¿sí? La inflamación del pericardio, que puede, bueno, traer una complicación aún más grave y que también puede evidenciarse por la presencia de taponamiento cardíaco. A largo plazo, la insuficiencia cardíaca izquierda crónica, ¿sí? Que el corazón se vuelva insuficiente para eyectar sangre en forma crónica, que aparezca un aneurisma ventricular. El aneurisma ventricular es una debilidad, ¿sí? De la pared del ventrículo y en específico del miocardio, y ese aneurisma no permita la contracción en el momento de eyección y esa debilidad pueda generar en algún momento la rotura ventricular. Eh, Siempre va a tener el riesgo de recurrencia de infarto, ¿sí? Si están las placas allí, siempre va a generar el riesgo de recurrencia de infarto. Y también se puede generar el síndrome de Dressler. ¿Qué es el síndrome de Dressler? Es el ataque autoinmune del corazón. No se conoce específicamente la fisiopatología del síndrome de Dressler, pero sí se sabe que es un ataque autoinmune contra componentes del corazón después de que la persona ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Esto puede tener que ver con que se hayan mostrado antígenos que habitualmente no son mostrados al sistema inmune por parte de los cardiomiocitos o se hayan formado anticuerpos que luego reconocen antígenos propios, ¿sí? El síndrome de Dressler, cuando se desarrolla luego de un infarto agudo de miocardio, aumenta mucho la tasa de mortalidad en pacientes que han sufrido ese problema de infarto y luego desarrollan el síndrome. Los criterios de la OMS para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio se basa en la detección de dos de los siguientes hallazgos específicos de infarto. El dolor de pecho durante más de 20 minutos, cambios en el electrocardiograma que son específicos de infarto, que el médico cardiólogo conoce específicamente, y aumento de proteínas cardíacas en sangre, es decir, de los biomarcadores cardíacos que los van a determinar ustedes, los bioquímicos. Con dos de estos hallazgos se puede hacer el diagnóstico de infarto. Ustedes me dirán, bueno, pero toda la persona que sufre un infarto va a sufrir dolor de pecho, ¿sí? Es lo que lo caracteriza. De hecho, es lo que lo va a llevar a la consulta. Bueno, no es tan así. Muchas personas sufren el infarto y no advierten ese dolor de pecho urente, ese dolor de quemazón, ¿sí? Generalmente son las personas que están en riesgo de sufrir infarto agudo de miocardio, que son los diabéticos, por ejemplo. ¿Y por qué ellos no advierten o pueden desarrollar un infarto agudo de miocardio sin que se desarrolle estos síntomas clásicos, que son el dolor de pecho, la irradiación hacia el brazo izquierdo y demás? Porque los pacientes diabéticos, como vamos a ver allá por el tema 13, sufren neuropatía periférica, ¿sí? Y esa neuropatía periférica, ¿qué quiere decir? Que les disminuye mucho la sensibilidad a estos pacientes, producto de el daño que les produce su condición de diabéticos al sistema nervioso periférico. Entonces, pierden mucho la sensibilidad y dentro de lo que les ocurre, producto de la pérdida de sensibilidad, es que tienen un umbral de dolor mucho mayor. Por eso aparece el pie diabético, que es cuando se golpean el pie y ese pie no se enteran de que se hicieron un daño muy grande y se puede ulcerar y se puede infectar. Bueno, ocurre lo mismo con el dolor de pecho durante el infarto agudo de miocardio. Al tener neuropatía, ¿sí? Han perdido mucho la sensibilidad y se detectan antes cambios en el electrocardiograma o aumento de proteínas cardíacas y el dolor de pecho es algo bastante inespecífico para ellos, para la determinación. Así que puede ocurrir eso de que no tengan el dolor de pecho una persona que está sufriendo un infarto. Rápidamente, ¿cuáles son los biomarcadores cardíacos? Son proteínas que se liberan al torrente sanguíneo desde el músculo cardíaco,
cuando éste sufre un proceso necrótico. Los niveles en sangre periférica normalmente son bajos, o sea que cualquier aumento indica daño. Cualquier aumento en sangre periférica indica daño del músculo cardíaco. Y ese aumento es directamente proporcional al daño celular. ¿Cuáles son? Bueno, se determinan enzimas citoplasmáticas como la CKMB, esta como es citoplasmática es una de las primeras que aumenta, y si no, proteínas del citoesqueleto del músculo cardíaco como las troponinas. Hay tres tipos de troponina, la I, la C o la T. ¿Sí? Generalmente la I y la T son las que más se utilizan como biomarcadores. Estas aumentan también entre las 3 y 12 horas, pero se mantienen mucho más tiempo elevadas, ¿sí? Así que también se utilizan tanto para indicar que hay daño cardíaco, como para también el seguimiento luego de un infarto agudo de miocardio. Acá en este esquema le pueden ver, fíjense, están graficadas la troponina I, la CKMB, la isoforma de creatina quinasa que es específica del músculo cardíaco, hay otras dos isoformas, que es la MM, que es del músculo esquelético, y la BB, que es del cerebro. Esta creatina quinasa MB es la isoforma específica del músculo cardíaco, y la mioglobina y la troponina. La mioglobina es algo inespecífico, también el músculo cardíaco la elimina, pero también va a aumentar, ¿sí? En el caso del infarto agudo de miocardio. Fíjense que aumenta dentro de las primeras 3 horas la CKMB y alrededor de las 12 horas alcanza su pico y luego comienza a disminuir. En cambio, la troponina comienza a aumentar también dentro de las 3 horas, pero alcanza su pico alrededor de las 24 horas y se mantiene alrededor de 4 o 5 días elevada. ¿Sí? Así que bueno, siguen básicamente todo el proceso del infarto, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento luego del infarto. Son muy útiles estos biomarcadores cardíacos. Acá lo tengo en detalle. Comienzo del infarto del miocardio, la membrana plasmática de los miocitos necróticos queda agujereada, como dice aquí, y comienzan a liberarse, moléculas pasan al torrente sanguíneo en la circulación, y estas moléculas pueden utilizarse como biomarcadores para diagnosticar el infarto agudo de miocardio, el daño del infarto, y también para el seguimiento después del infarto. Bien, vamos a resumir acá en este esquema un poquito cómo se relaciona la arteriopatía coronaria con los distintos síndromes coronarios. Si tenemos isquemia miocárdica, bueno, podemos estar en presencia de una angina estable. Esa isquemia miocárdica puede estar presente en forma crónica y llevar a lo que se conoce como cardiopatía isquémica crónica. Ahora, si hay un cambio brusco de la placa, generalmente asociado al no cuidado y mantención de factores de riesgo, puede haber trombosis de la arteria coronaria, llevar a una isquemia miocárdica grave, que eso lleve rápidamente a la muerte súbita, o a un infarto agudo de miocardio con pérdida muscular y la presencia de arritmias. En el caso del infarto agudo de miocardio, puede curarse o puede también llevar a la muerte súbita cardíaca. Si hay una curación del infarto, puede dejar, como vimos, problemas a corto plazo y que el paciente tenga cardiopatía isquémica crónica. Esa cardiopatía isquémica crónica va a ser el resumen, de alguna manera, de las secuelas que deja el infarto, la remodelación ventricular que sufre el tejido luego del infarto, sobre todo esto que de la fibrosis y las arritmias que se pueden generar por esa razón, la hipertrofia del músculo cardíaco que no sufrió infarto para tratar de ¿qué? De compensar al tejido que murió, esa hipertrofia. Todas esas situaciones convergen en que el paciente, a partir de tener toda esa situación de isquemia miocárdica, toda la remodelación ventricular y la hipertrofia, lleve a cardiopatía isquémica crónica y derive con el tiempo en una insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, el corazón no puede ejercer su función de bomba y eso va a traer una sintomatología clínica muy característica que vamos a desarrollar ahora en breve, pero que deriva en definitiva en la insuficiencia cardíaca congestiva, que es cuando el corazón se vuelve insuficiente
en ambos lados, ¿no? Y genera congestión pulmonar y también congestión de la circulación venosa sistémica, como vamos a ver. Por supuesto que una complicación tanto de la cardiopatía isquémica crónica y de la insuficiencia cardíaca congestiva es la muerte súbita cardíaca. ¿Qué es la muerte súbita cardíaca? Que ya la mencioné muchas veces. Bueno, es una enfermedad que está originada básicamente en la enfermedad de las arterias coronarias, causada por la aterosclerosis en la mayoría de los casos. La muerte, en esta muerte súbita cardíaca, ocurre rápido después del comienzo de los síntomas. Se va a hablar de muerte súbita cuando la muerte ocurre dentro de la primera hora desde que se comenzaron a desarrollar los síntomas. Para tratar de evitarla se necesita resucitación cardiopulmonar, es decir, tener a alguien al lado que sepa hacer RCP para evitar esa muerte súbita. Generalmente la causa de la muerte es una disritmia letal, ¿sí? Como sucede con la fibrilación ventricular, ¿sí? La alteración en la conducción de las fibras miocárdicas que producen la contracción y la relajación del músculo cardíaco. Como dice ahí, con los desfibriladores, que lo que hacen es justamente generar que la contracción y la relajación vuelva a tener ritmo, digamos, los desfibriladores han aumentado la supervivencia, pero bueno, no en todos los lugares hay un desfibrilador, mucho menos en las casas, con lo cual, si aparecen los síntomas y no se advierte adecuadamente, puede sobrevenir la muerte súbita cardíaca. Hay causas en víctimas jóvenes, ¿sí? Las anomalías hereditarias del músculo cardíaco, ahí vamos a ver algunas miocardiopatías no inflamatorias que afectan a víctimas jóvenes que sufren o derivan en muerte súbita cardíaca, anomalías arteriales congénitas, por ejemplo, la coartación de la aorta es una anomalía. La coartación de la aorta es cuando la aorta está comprimida, pero en forma congénita. El prolapso de la válvula mitral, una debilidad en una de las valvas de la válvula mitral, miocarditis o la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad autoinmune donde se forman granulomas en el músculo cardíaco, ¿sí? Un acúmulo de células inmunes de causa desconocida, tiene una alta evidencia de que es una enfermedad de tipo autoinmunitaria, pero no se conoce exactamente por qué se forman esos granulomas. Las miocardiopatías que se pueden generar, la hipertensión pulmonar, el taponamiento cardíaco, ¿sí? Y la embolia pulmonar. La embolia pulmonar, cuando hay un tromboembolismo pulmonar, es decir, se desprendió un trombo de venas profundas de las piernas e impactaron en el pulmón, y eso afectó una arteria grande, el corazón derecho se va a ver incapacitado de irrigar al pulmón y eso puede generar un shock cardiogénico justamente. Bien, vamos a continuar entonces con la cardiopatía hipertensiva, ¿sí? Dejamos la parte de cardiopatía isquémica y comenzamos con la cardiopatía hipertensiva. Es algo muy sencillo. Es otra causa importante de enfermedad cardíaca. Ocurre, en este caso, la enfermedad cardíaca como consecuencia del incremento de las demandas del corazón impuestas por la hipertensión. Es decir, el corazón no puede eyectar sangre producto de que hay un aumento de la resistencia periférica, ¿sí? Que es la evidencia de que hay hipertensión, ¿sí? La hipertensión genera un aumento de la resistencia periférica. Cuando el corazón quiere eyectar sangre hacia circulación sistémica, ¿sí? Necesita más fuerza de contracción debido a que hay una resistencia periférica elevada. No solo ocurre en el ventrículo izquierdo hacia circulación sistémica, sino también en el ventrículo derecho cuando hay hipertensión pulmonar. Es decir, cuando hay un efecto similar en la vasculatura del pulmón, que generalmente tiene baja presión, pero puede haber situaciones donde aumenta la presión en el pulmón. Esto genera sobrecarga de presión intracardíaca que lleva a la hipertrofia ventricular. Es decir, la cardiopatía hipertensiva, ¿sí? La hipertensión que padece el paciente, genera una adaptación del músculo cardíaco para tratar de compensar la resistencia periférica que está sufriendo al momento de la eyección. Y así se genera hipertrofia ventricular. Hay hipertensión en la circulación sistémica que afecta a la parte izquierda del corazón. Cuando hay hipertensión sistémica afecta a la parte izquierda del corazón y cuando hay hipertensión en circulación
pulmonar afecta a la parte derecha del corazón. Generalmente, la hipertensión en la circulación sistémica que afecta a la parte izquierda puede con el tiempo generar un daño en la parte derecha del corazón. Y eso es lo más frecuente en general, ¿no? Que la hipertensión de circulación sistémica dañe primero con esta adaptación, que es esta hipertrofia que ven acá, a la parte izquierda del corazón y que eso derive luego en un daño a la parte derecha. Pero también la circulación pulmonar puede verse afectada por enfermedades que son primarias del pulmón, primarias del lecho pulmonar, de la vasculatura pulmonar, y que afecte directamente a la parte derecha y genere también. No, generalmente la parte del ventrículo derecho no sufre esta hipertrofia tan marcada que sufre el ventrículo izquierdo, sino que sufre una dilatación, producto de esa fuerza que encuentra al expulsar la sangre hacia el lecho pulmonar. Hay varias enfermedades primarias del pulmón que afectan al corazón derecho y cuando se ve afectado ese corazón derecho y con estos cambios adaptativos por una enfermedad primaria del pulmón, vamos a decir que ese corazón se conoce como corazón pulmonar o cor pulmonar. Hay varias enfermedades primarias del parénquima pulmonar, fíjense, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, algo que le sucede a los fumadores, neumoconiosis, fibrosis quística, la tromboembolia pulmonar, la obesidad, generalmente producto de las apneas del sueño que generan hipertensión pulmonar, generan vasoconstricción refleja crónica de las arteriolas del pulmón, generando que el corazón derecho tenga que hacer más fuerza para pasar la sangre por allí. Así que se genera hipertensión pulmonar por esa razón. En resumen, la hipertensión sistémica afecta a la parte izquierda del corazón con esta hipertrofia y la hipertensión en la circulación pulmonar afecta a la parte derecha del corazón, ¿sí? Generando generalmente esta dilatación y hipertrofia excéntrica que se conoce como cor pulmonar. Bien, vamos a dejar aquí y en el próximo video vamos a abordar otras enfermedades del miocardio, del endocardio y del pericardio.